Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy es la segunda charla sobre este gran desafío que empezamos, esta gran aventura de descubrir juntos el maravilloso Dios que tenemos. Y hoy quería empezar preguntándote, ¿qué es lo que más te gustaría conocer? ¿Sí? Cuando pensás en algo grande que te gustaría conocer. Yo cuando pienso en eso, una de las cosas que me viene a la mente, ¿sí?, es conocer en Estados Unidos el Gran Cañón del Colorado. Ver esas montañas con ese color. Gracias a Dios pudimos con Alejandra conocer Talampaya o el Valle de la Luna, pero aquello creo que es un poco superior, tal vez diferente, pero un poco superior, ¿no es cierto? Ver esas grandes montañas, esa hendidura en la tierra, como que Dios hubiera pasado con el dedo y hubiera hecho esa marca, ¿no es cierto?, por donde va el río. Ver esa majestuosidad, esa creación de Dios. Bueno, conocer a Dios es mucho más superior a eso. Lo máximo, lo mayor del conocimiento que podemos desarrollar como hombres es conocer a Dios. Es decir, ¿cuál es el mayor conocimiento que podemos tener? Es conocerlo a Dios, conocerlo a Él. Ese es nuestro mayor conocimiento como cristianos. A veces pensamos que como cristianos nuestro mayor conocimiento es, bueno, estudiar sobre la adoración, sobre la alabanza. A veces pensamos que como cristianos nuestro mayor conocimiento debe ser, no, yo voy a conocer los dones, cuál es cada don, el don de misericordia, el don de evangelista, el don de este. A veces pensamos que como cristianos nuestro mayor conocimiento debe ser la eclesiología, es decir, estudiar la iglesia, qué es la iglesia, las funciones de la iglesia, los ministerios dentro de la iglesia. Y nuestro mayor conocimiento debe ser sobre la persona de Dios, sobre Él. ¿Sí? Es más, a veces nos enorgullecemos, nos ponemos contentos por diferentes cosas. Entonces nos ponemos contentos porque, bueno, pudimos desarrollar una carrera y tener un título. O nos ponemos orgullosos por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestros nietos. O nos ponemos orgullosos porque tenemos cierta estabilidad económica. Pero fíjate lo que dice la Biblia. Y hoy vamos a leer varios versículos, te voy a leer, ¿sí? Y te invito a que después vos los vuelvas a leer nuevamente. Pero fíjate lo que dice en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. El Señor dice, que no se enorgullezca el sabio en ser sabio, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, de saber yo quién yo soy, el Señor, que actúa en la tierra con amor, justicia y rectitud. Pues eso es lo que a mí me agrada. Yo el Señor lo afirmo. Fíjate que termina este versículo 24 como diciendo, yo el Señor lo afirmo, yo estoy firmando, yo lo estoy avalando. ¿Qué está avalando Dios? Que Él está diciendo que el que se quiere enorgullecer, ¿sí?, que no se enorgullezca el sabio por su conocimiento, ni el poderoso por el poder que tiene, ni el rico por la gran riqueza que tiene. Que nos tenemos que enorgullecer, dice, de conocerlo a Él, de saber que Él es el Señor. Es decir, que nuestro orgullo como el cristiano debe estar basado en el conocimiento que tenemos de Dios. Fíjate lo importante que es conocerlo a Dios. Es decir, que Dios es lo más valioso de toda la tierra y es lo más valioso de toda nuestra vida. Y nuestro orgullo debe estar, si nos tenemos que enorgullecer en algo, en el conocimiento de Dios. Fíjate lo importante que es conocerlo a Dios. Es más, acordate, el Señor Jesucristo en Juan 17:3 dice, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti. Está orando al Padre, ¿te acordás? Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, dice Jesús, a Dios. Es decir que la vida eterna, no solamente la vida
eterna con Dios por toda la eternidad, sino la vida eterna, es decir, la vida de la misma calidad de vida de Dios que podemos estar viviendo aquí en la tierra, consiste en conocerlo a Él sobre todas las cosas. Yo te preguntaría en este momento, ¿en qué estamos dedicando nuestro tiempo? Es decir, de nuestras 24 horas del día, ¿cuánto tiempo dedicamos en conocerlo a Él? Porque nos ponemos orgullosos de muchas cosas, pero nos ponemos orgullosos porque lo conocemos cada día más al Señor. El mayor conocimiento que podemos tener aquí en la tierra como cristianos es el conocimiento de lo que es Dios. Acuérdate, no saber mucho de Él, sino conocerlo mucho a Él. Ahora, quiero en primer lugar pensar en los beneficios de conocerlo a Dios. Es decir, conocerlo a Dios trae beneficios. Mirá, en primer lugar, el beneficio que nos trae el conocerlo a Dios es un beneficio de entendimiento. Fíjate lo que dice Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. La sabiduría comienza por honrar al Señor, pero conocer al Santísimo es tener inteligencia. Es decir, si conocemos a Dios, vamos a ser inteligentes. Ante una circunstancia difícil, vamos a poder decidir lo que es apropiado para nuestras vidas. Vamos a tener entendimiento, vamos a poder comprender las circunstancias, lo que nos rodea. Vamos a poder tener una visión correcta de lo que está sucediendo a través del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el conocerlo a Él nos va a dar entendimiento de las circunstancias. Nos va a dar entendimiento de realmente lo que hay detrás de las cosas que se ven. Nos va a dar entendimiento de cómo tenemos que actuar, de cómo Dios quiere que actuemos, de cómo Dios quiere que decidamos, de cómo Dios quiere que vivamos, de las cosas que Dios quiere que digamos sí o que digamos que no. No, el conocerlo a Dios, en primer lugar, nos va a traer el beneficio de mayor entendimiento. En segundo lugar, fíjate lo que dice el Salmo 9, versículo 10, dice, el Señor dice, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. Señor, los que te conocen confían en ti. Es decir, que el conocimiento de Dios nos va a afirmar o a dar mayor crecimiento en nuestra confianza en Él. Vamos a crecer en la fe. ¿Por qué? Porque vamos a conocer más cuál es el objeto de nuestra fe. Y el objeto de nuestra fe, donde está basada nuestra fe, es Dios. Es este maravilloso Dios que tenemos. Y al mayor conocimiento del objeto de la fe, que es Dios, vamos a crecer en la fe y en la confianza. Fíjate lo que dice el pasaje, vuelvo a leerte, Salmo 9. Los que te conocen confían en ti. Es decir, a mayor conocimiento, mayor confianza vamos a tener. Pues nunca abandonas a quienes te buscan. Es decir, si lo conocemos a Él, vamos a crecer en la confianza en la fe y eso va a ver que Dios se va a manifestar en nuestra vida, va a estar presente en nuestra vida. Otro beneficio que trae el mayor conocimiento de Dios es la fortaleza espiritual. Daniel capítulo 11, versículo 32 dice, el rey tratará de comprar con hallazgos a los que reniegan de la alianza. Pero el pueblo que conoce o que ama a su Dios se mantendrá firme y hará frente a la situación. El pueblo que conoce o que ama, hay otras versiones que dice que ama a su Dios, se mantendrá firme y hará frente a la circunstancia. Es decir, que el conocer al Señor nos va a dar fortaleza,
nos va a dar firmeza, nos va a dar estabilidad para hacer frente a cualquier situación, aún la pandemia. Aún aunque pasemos por enfermedad, nos va a dar fortaleza. ¿Qué cosa? El conocimiento de Dios. Porque nos vamos a dar cuenta que Él está más allá de cualquier circunstancia. Mientras más conozcamos al Señor, más vamos a ser fuertes espiritualmente. Vamos a estar más capacitados. Vamos a tener mayor disposición. Vamos a tener esa fe activa de acción que nos va a llevar a poder enfrentar cualquier circunstancia. Te lo vuelvo a leer, Daniel 11:32. El pueblo que conoce al Señor se mantiene firme. Y a veces nos sentimos débiles y dubitativos, ¿no es cierto?, ante las circunstancias. Y yo te pregunto, ¿no será porque nos falta conocimiento de nuestro Dios? Otro beneficio, y el último, porque podríamos decir muchos más, un beneficio más de el conocer a Dios es la perseverancia. El conocer al Señor, el conocerlo a Él íntimamente nos va a dar mayor perseverancia. Fíjate lo que decía Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo. Te voy a leer 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice, precisamente por eso sufro todas estas cosas, decía el apóstol Pablo. Pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. El apóstol Pablo sabía bien en quién había puesto su confianza. Y eso lo ayudaba a perseverar, a estar seguro de que el Señor lo iba a cuidar, lo iba a guardar con su poder. Es decir, que el conocimiento, el saber quién era Dios para el apóstol Pablo, lo ayudaba a estar perseverante, a estar constante. Por eso quiero volverte a preguntar, ¿te está faltando entendimiento en la vida cristiana? ¿Te está faltando esa confianza, esa fe, ese crecer en la fe? ¿Te está faltando fortaleza espiritual ante las circunstancias, ante la pandemia? ¿Te está faltando perseverancia? ¿Y no será que si te está faltando algo de esto es porque no estás dedicando tiempo a conocer a Dios? ¿No será que no estás dedicando tiempo a descubrir a Dios, que es lo más grande que podemos dedicar tiempo a conocer y a descubrir? ¿Sí? Los beneficios de conocer a Dios: entendimiento, confianza o fe, fortaleza espiritual y perseverancia. Pero también hay peligros por no conocer a Dios, ¿sí? Y te quiero nombrar algunos. Uno ya hablamos algo en la charla anterior, que es el peligro de hacernos un Dios a nuestra propia imagen. Es decir, hacernos un Dios de acuerdo a nuestra necesidad. Y el Señor advierte de eso, tengamos cuidado. Fíjate, le advirtió en el Salmo 50, ¿sí?, donde habla de que Dios es un Dios justo. En el versículo 21 dice, todo esto has hecho y me he callado. Pensaste que yo era igual que vos, pero voy a acusarte cara a cara, voy a ajustar las cuentas. Es decir, Dios le estaba diciendo al salmista, mira, vos creíste que yo, Dios, era igual que vos. Y yo hasta ahora me callé. Pensaste que éramos iguales, ¿sí? Pero voy a ajustar las cuentas cara a cara con vos. Es decir, el salmista se había hecho un Dios a su idea. Y a veces nosotros nos hacemos a Dios a nuestra idea. En vez de nosotros acoplarnos a lo que Dios dispone para nuestras vidas, nosotros lo traemos a Dios y lo acoplamos a lo que nosotros disponemos de Dios para nuestra vida.
Pero es una idea deformada. Y este es un gran peligro, porque hacemos un Dios a nuestra medida. Otro gran peligro de la falta de conocimiento de Dios es una falsa adoración. Es decir, adoramos a otro Dios, no al Dios verdadero. ¿Te acuerdas del Señor Jesucristo cuando se encontró con la mujer samaritana? ¿Sí? Más allá de que Él quebró toda norma y regla que había de separación o de discriminación entre el judío, el samaritano, el hombre y la mujer, que no se podían hablar en el lugar público y todo ese tema, en un momento de esa charla, que también es un poco como teológica, ¿no es cierto?, porque da el verdadero significado de lo que es adorar a Dios. En un momento el Señor Jesús le dice a la mujer en el versículo 22 del capítulo 4, ustedes no saben a quiénes adoran, pero nosotros sabemos a quiénes adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Es decir, había todo un tema de que los samaritanos adoraban en un lugar diferente y adoraban a un Dios que no era realmente el Dios por el cual había venido la salvación al mundo, o venía la salvación al mundo. Es decir, había una falsa adoración. ¿Por qué? Porque ellos tenían un falso conocimiento de Dios. Y a veces nosotros también, al crearnos un Dios a nuestra medida, nos lleva a hacer una falsa adoración. A creer que la adoración pasa por el milagro, a creer que la salvación pasa por, tal vez por la sanidad, o pasa por estar bien y bueno, yo estoy bien a mi manera, ¿sí? Pero eso pasa a veces en nuestra vida, ¿por qué? Porque tenemos un falso conocimiento de Dios que nos lleva a una falsa adoración. No adorarlo, no reconocerlo. Acordate que adorar es postrarse, es reconocer a quién tenemos delante nuestro y lo chiquitito que somos nosotros y postrarnos. ¿Sí? Nos postramos. La cabeza, la frente en tierra, nos postramos y reverenciamos a quien Él es. Y a veces, como tenemos un falso conocimiento de Dios, nos lleva a una falsa adoración. Otro peligro de la falta de conocimiento también es la incredulidad. ¿Sí? El ser incrédulos, el no tener, nos lleva también a una falsa confianza, ¿sí? A una incredulidad. Y también hay otro peligro de la falta de conocimiento a Dios que nos lleva a una apatía con el pecado, y eso a consecuencia del juicio de Dios. ¿Sí? El profeta Oseas, de parte de Dios, habla de esto, ¿sí? Y mucho de esto. Habla de que el pueblo se había ido tras otros dioses, había caído en una falsa adoración, en idolatría. Y que como consecuencia tenía el juicio de parte de Dios y iba a ser destruido. Fíjate, por ejemplo, para tomar solamente unos versículos, en Oseas capítulo 4, versículo 1 dice: Israelitas, escuchen lo que Dios dice. Él ha entablado un pleito contra los que viven en este país, porque aquí no hay lealtad entre la gente, ni fidelidad, ni conocimiento de Dios. Abundan en cambio el juramento falso, la mentira, el asesinato y el robo, el adulterio y la violencia, y se cometen homicidios tras homicidios. Es decir, la falta del conocimiento de Dios lo llevó al pueblo a no solamente dejar a Dios de lado y caer en una infidelidad con otros dioses, sino que lo llevó a su vez, fíjate las cosas, a falso juramento, a mentira, adulterio, robo, asesinato, violencia. Parecía como que está hablando de la sociedad de hoy en día, ¿no es cierto? Y tal vez la sociedad que vivimos hoy en día está así porque le falta conocimiento de Dios, porque dejó a Dios de lado.
Pero volvamos a nosotros. La falta de conocimiento de Dios nos puede llevar a cosas impensadas. Y el capítulo 4, como leímos recién, pero el versículo 6, fíjate, dice: mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y después le habla a los sacerdotes, ¿no es cierto? Más íntimamente a nosotros, a los cristianos, que rechazamos el conocimiento y por lo tanto Él nos rechaza a nosotros. Pero lo que puede llevarnos la falta de conocimiento, el peligro, porque empieza por hacernos un Dios a nuestra medida, nos lleva a adorar a Dios a nuestra manera, ¿sí? Eso nos va a llevar a una apatía o a no considerar como algo importante el hecho de que pecamos o nos estamos apartando. Eso nos va a llevar a una indiferencia y terminamos en el juicio de Dios, donde Dios nos dice: todo eso pasa, ¿por qué? Porque no tenés un conocimiento justo de quién yo soy. Entonces, vos me preguntás, bueno, pero entonces, ¿cuál debe ser mi respuesta? Mira, la respuesta nuestra, acordate, no es conocerlo intelectualmente o saberlo describir a Dios, sino conocerlo íntimamente a Dios. ¿Sí? Fíjate, el mismo libro de Oseas, capítulo 6, versículo 3, dice: esforcémonos por conocer al Señor, dice el profeta. El Señor vendrá a nosotros tan cierto como que sale el sol, tan cierto como que la lluvia riega la tierra en otoño y en primavera. Esforcémonos por conocer al Señor. Y el Señor va a venir a nosotros. Acordate, y lo leímos en la charla anterior, en Hebreos capítulo 1, el Señor es el que se da a conocer. En los tiempos antiguos por los profetas y actualmente por medio del Señor Jesucristo, Él es el que se da a conocer. Él está gustoso en darse a conocer. Él está gustoso en que lo conozcamos más. Es como que Él está estirando sus manos con un gran regalo que es el conocimiento que Él puede darnos y la revelación que Él puede darnos de lo que Él es. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y dice, Oseas 6:3, esforcémonos por conocer al Señor. ¿Sí? Hay otras versiones que habla de prosigamos conociendo al Señor. El original de la palabra nos da la idea de perseguir, de correr tras algo, la búsqueda de algo, la persecución de algo. Es decir, que lo que nos quiere decir Dios es que tenemos que proseguir, correr, ir detrás, buscar el conocimiento de Dios. Ir detrás de eso, que no es algo casual el conocimiento de Dios, que no es algo del momento, que no es algo de la circunstancia, que no es algo de que me levanté bien y ya está. Debo poner todo mi empeño, proseguir, correr tras, buscar. Hay un empeño, hay un tiempo dedicado, hay una acción, hay lo que tengo que poner de mí, hay todo un esfuerzo por eso. ¿Estamos poniendo eso por conocer al Señor? ¿O dedicamos un tiempo a orar, o leer la Biblia, o meditar en su palabra cuando puedo, cuando tengo ganas solamente? Cuando me levanto bien o cuando me sobra el tiempo. Proverbios capítulo 2, versículo 2 al 5 dice: presta oído a la sabiduría, entrega tu mente a la inteligencia, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio, entrégate por completo a buscarlos. ¿Qué cosa tengo que buscar? Fíjate, voy a empezar nuevamente. Presta oído a la sabiduría, es decir, prestar atención a la sabiduría que viene de parte de Dios. Entregar nuestra mente a la inteligencia, a ser inteligentes, a pensar, a razonar. Poné todas tus fuerzas ahí. Versículo 4, entrégate por completo a buscarlos.
cual si buscas plata o un tesoro escondido. Bien que cuando buscamos algo importante revolvemos todo hasta encontrarlo. De la misma forma, ¿sí?, la misma idea de Oseas, el versículo que te leí de Oseas 6, el esforzarnos, el dedicar tiempo, el proseguir, el correr tras la búsqueda de eso, correr tras eso. Entonces dice Proverbios 2:5, sabrás lo que es honrar al Señor, descubrirás lo que es conocer a Dios. Es decir, que el conocer a Dios implica que nos esforcemos. Que nos esforcemos. El Salmo 27:8 dice, el corazón me dice, busca la presencia del Señor. Y yo, Señor, busco tu presencia. ¿Estamos buscando conocerlo más al Señor? ¿Estamos yendo más a la presencia de Dios para conocerlo? ¿Estamos dedicando más tiempo a intimidad con el Señor para conocerlo? La fuente mayor del conocimiento de Dios es su palabra, la Biblia. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Toda la escritura, toda la Biblia es inspirada, es soplada por Dios. El original en el griego significa eso, Dios sopla, soplada por Dios. Toda la escritura. ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios. Es la única fuente infalible del conocimiento de Dios. Por eso, si queremos conocer más a Dios, ¿cuál es el mayor conocimiento que podemos tener como cristianos? El mayor conocimiento que podemos tener como cristianos es el conocimiento de Dios. Vimos beneficios de ese conocimiento, que vamos a tener mayor entendimiento, mayor confianza o fe, mayor fortaleza espiritual y mayor perseverancia. Vimos también peligros de no conocerlo, que nos vamos a ir deslizando. ¿Sí? Entonces nos tenemos que esforzar. Y el gran desafío que te quiero dejar hoy es que te esfuerces. Que corras tras, ¿qué cosa? El conocimiento de Dios. Que te esfuerces, que prosigas en conocerlo más a Dios. Y si no lo estás haciendo, que empieces. ¿Cómo lo podemos hacer? Vuelvo a repetirte, a través de la única fuente infalible del conocimiento de Dios, que es la Biblia, la palabra de Dios. Ella es el soplo de Dios, es Dios soplando. ¿Soplando qué? Lo que Él es. Él se da a conocer. Cómo Él piensa, cómo Él actúa, cómo Él quiere que nosotros vivamos. Que podamos decir como el salmista, dice en el Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu enseñanza. Hay otras paráfrasis que dice, abre mis ojos para que contemple la maravilla de tu presencia. Qué lindo que le podamos decir eso al Señor. Señor, abrí mis ojos para que te pueda contemplar, para que pueda contemplar las maravillas de lo que vos querés decirme, de lo que vos querés enseñarme. De lo que vos tenés para mi vida. Hermanos, este es el desafío que te dejo hoy. Que podamos juntos dedicar más tiempo a descubrir el mayor conocimiento que podemos tener como cristianos. Y el mayor conocimiento es conocerlo a Dios. Esto va a traer beneficios para nuestra vida. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo tenés que ya empezar a hacerlo? ¿Sí? Prosiguiendo,
esforzándote, corriendo tras, buscando ese conocimiento. ¿Dónde lo vas a encontrar? En la Biblia. Es Dios soplando. Dios soplando, ¿para qué? Para que nosotros lo podamos conocer a Él, para que nosotros podamos crecer y ser esos cristianos que Dios quiere que seamos. Ese es el desafío. Esforzate, anda tras el conocimiento de Dios. Es el mayor conocimiento que podemos obtener como cristianos acá en la tierra. Cuando lo veamos cara a cara, vamos a tener una revelación total. Pero mientras tanto, es el mayor conocimiento que podemos tener. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, te queremos dar las gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo que habita en nuestras vidas. Gracias por el Señor Jesucristo, porque Él vino un día y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Pero Padre, ayúdanos a obtener este mayor conocimiento que podemos tener, que es el conocerte a vos. Que ese conocimiento nos va a ayudar a crecer en la fe, a tener entendimiento para vivir en esta tierra, a perseverar. Y Señor, gracias porque vos nos dejaste tu palabra para que podamos tener a través de ella un mayor conocimiento de vos. Señor, ayúdanos a esforzarnos, a buscar, a ir detrás de ese conocimiento tuyo, para que podamos tener cada día más intimidad con vos. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y también quiero preguntarte antes de terminar, si vos alguna vez le pediste perdón a Dios y lo invitaste a entrar en tu vida. Mira, si nunca lo hiciste, es una gran bendición recibir al Señor. Es una gran bendición invitarlo a entrar en tu vida y vas a ver que Él va a empezar a cambiar y a darte esperanza, a darte una forma de vida diferente. Tal vez las circunstancias no cambien, pero vos sí vas a cambiar. ¿Y sabes cómo lo puedes hacer? Como yo un día lo hice. Le puedes decir al Señor Jesucristo: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te invito a que entres en mi vida y me des esa vida eterna y esa nueva vida que vos das a todos aquellos que confían en vos. Con estas mismas palabras que yo lo hice, vos lo podés hacer hoy. Así que si nunca lo hiciste, hoy te invito a que lo hagas. Que el Señor te bendiga.